Esta historia real ocurrió en un área rural, muy apartada y muy solitaria en México. Sergio era un buen muchacho, un chico fuera de serio, mejor dicho, pero la vida no le agració. Él nació pobre y era la peor clase de pobre porque venía de una familia que alguna vez tuvo una oportunidad, aunque sea pequeña, de pertenecer a la clase media. Su padre había muerto hace bastante tiempo y su madre estaba sola. Vivían en un tráiler sin luz. Afortunadamente la señora tenía un buen amigo quien era alguien adinerado y poseía una propiedad, un área de muchas hectáreas. Este hombre dejaba que a la mujer y al hijo se pudieran quedar en los campos de esta propiedad. Es decir, que la mujer podía estacionar el tráiler ahí, evitando pagar impuestos municipales. Afortunadamente, como por unos 20 o 30 metros del tráiler, hay una caseta pequeña y sí tenía luz. Hay un camino pavimentado cerca del tráiler. Iba hasta la casita y después se perdía en una milla más allá donde está la casa del señor. También allí había una cerca de 2 metros y detrás había un perro que era bastante peligroso. Esto se debía a que, según el dueño, el perro había sido maltratado por años, especialmente por niños. Sergio jugaba mucho en esa caseta, donde tenía electricidad y luz. Él jugaba con su consola Sega Genesis, instalado en un televisor ya bastante viejo. A veces, él invitaba a su mejor amigo llamado Jacobo, y esta vez lo invitó a dormir para jugar con la Sega Genesis. Por ahí de las 6 de la tarde pusieron el Sonic 3 para jugar y se quedaron jugando hasta terminarlo como a las 2 de la mañana. Pero no estaban cansados. Ellos querían seguir jugando y jugando a otros juegos. Su madre ya se había acostado a dormir en el tráiler y los niños jugaban y jugaban. Cuando de repente Sergio, que escucha algo, viene de los árboles que apenas se puede ver, tenuemente acompañado por la luz de la luna. Un extraño ruido de algo que se venía acercando. La caseta no tenía ventanas, pero él lo pudo escuchar. ¿No escuchaste eso?, le pregunta a Jacobo. Jacobo, que estaba más concentrado en el juego que en otra cosa, responde: No, no escuché nada. Pero de repente el sonido se hizo más duro. Y esta vez Jacobo lo escuchó también, pero no le dio importancia. Siguieron jugando hasta que pasó media hora. Hacía mucho frío, tanto que hacía titiritear. Jacobo suelta el mando y le pone pausa al juego. Mira, necesito ir al baño. Pero el baño queda en el trailer. Ok, te puedo esperar. Jacobo, que se va, y Sergio se queda jugando. Pero él es muy consciente del tiempo, como solo un niño puede ser capaz de serlo. Y considera que Jacobo está tardando mucho. Pone pausa al juego y lo deja sobre la alfombra, el mando. Se pone de pie y se dispone a buscar a su amigo. Abre la puerta y pega un grito, porque Jacobo estaba ahí, parado en la entrada, y encarando la puerta con los ojos muy grandes y en un silencio total, como si fuera una estatua o un muñeco, con la mirada perdida y completamente quieto. Sergio da unos 2 pasos hacia atrás, llevándose la mano al pecho. Mierda, me asustaste, ¿qué te pasa? Él interpreta eso como que le quiere jugar una broma. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya deja de la estupidez. Sergio rodea los ojos con fastidio porque Jacob no reacciona. Mira, voy a buscar algo de comer y aprovecho para ir al baño. Y bruscamente lo hace a un lado para ir al tráiler. Pero cuando Sergio toca, Jacobo se da cuenta de 2 cosas. Él estaba tieso, como si en algún lugar, en vez de haber tocado a un ser humano, hubiera empujado un poste de luz.
Y por último, y todavía peor, Jacobo estaba muy frío. Pero Sergio logra hacerse un lado y va caminando hacia el tráiler. Pero nota algo. Jacobo lo está siguiendo detrás. Está a unos 10 centímetros de él, como si fuese una especie de robot. Sergio suspira. Pues qué fastidioso eres, dice, mientras abre la puerta del tráiler y Jacobo se queda mirando fijamente, con una semi-sonrisita. Sergio deja la puerta entreabierta, abre la heladera, busca unas papas fritas, jugos y aprovecha para ir al baño. Pero cuando Sergio trata de abrir la puerta del baño, escucha una voz desde adentro. ¡Ey! Estoy aquí, sigo aquí. La voz de Jacobo resonó por todo el tráiler. Sergio abre los ojos como platos, trata de forcejear la puerta y la voz de Jacobo resuena de nuevo. Sergio, ¿qué te pasa? Que sigo aquí. Sergio gime de terror. Se voltea hacia la puerta entreabierta para ver al otro Jacobo, pero no estaba ahí. El chico grita. La madre se despierta de golpe y va hasta donde está su hijo. ¿Qué sucede?, pregunta casi gritando, preocupada, con la linterna en la mano. Jacobo del susto tira la cadena y abre la puerta. ¿Qué te pasa, Sergio? Pero se pone a temblar y se da cuenta y le cuenta a su madre y a Jacobo lo que había pasado. Pero nadie le cree. Su madre le dice que estaba alucinando, que a lo mejor estuvo soñando y que debería mejor ir a la cama. Jacobo decide volver a la caseta, así que arrastra a Sergio para volver a jugar. No seas cretino, ven aquí conmigo. Pero Sergio insistía en que sabía lo que había visto. Jacobo trata de tranquilizarlo, lo mejor que puede. Él está abrazado a sus propias rodillas y volvieron a empezar esos sonidos, pero esta vez estaban mucho más cerca. Algo estaba rascando con las uñas la pared de la caseta y se escuchaban pisadas. Y lo peor de todo es que el perro empezó a ladrar furiosamente. Su miedo se identificó cuando empezaron a escuchar los lloriqueos del perro. Hay que despertar a tu mamá. Pero Sergio lo refuta diciendo, yo no voy a salir de aquí. Pero Jacobo valientemente la agarra de los hombres y dice, bueno, tú quédate aquí y yo voy corriendo hasta el tráiler. Sergio le pide a Jacobo que no lo haga, gritando entre lágrimas. Pero él insiste. Jacobo agarra aire, abre la puerta y sale. La cierra atrás de sí y empieza a correr. Pero no hay 30 segundos pasaron cuando Sergio se rompió a llorar, porque escuchaba los gritos de su amigo afuera. Escuchó que algo corría de vuelta. Jacobo abrió la puerta y la cerró, y la única palabra que le pudo pronunciar a su amigo fue ayúdame. Acto seguido, agarraron todo, los estantes, el Sega Genesis, las sillas que había, la mesa, y pusieron todo contra la puerta. Quizá no fue intención de Jacobo, pero asustó mucho más a Sergio cuando le dijo, vi a tu mamá allá afuera y me estaba mirando. Supe que algo estaba mal cuando la vi detrás de la reja y sabía que no era ella. Algo vuelve a rascar la caseta. Vuelven a escuchar las pisadas. Los niños se abrazan. El foco tiembla por alguna razón. Los niños se quedan ahí toda la noche, aterrados, hasta que a la mañana siguiente, la mamá de Sergio tuvo que pedir ayuda a su amigo para desmontar la puerta porque no querían abrirla. Sergio se puso a llorar, abrazando a su mamá, y Jacobo lo imita. Y es así como esta historia no tiene absolutamente ninguna explicación. Fue algo que pasó y varios años después, en la actualidad, Sergio la sigue contando. Esta quizás sea una de las historias relacionadas con fantasmas más conmovedoras que existen. Y lo triste y lo mórbido que esta historia tiene es que no le sucedió a una mujer o a un hombre, como se suele acostumbrar, sino a un niño. Su familia venía de una clase media baja. Habían conseguido mudarse a una casa de 2 pisos,
que tenía 3 cuartos. Uno de estos cuartos estaba siendo utilizado para colocar todas las cosas, todas las pertenencias que tenían. Los 2 niños que la pareja tenía dormían juntos en una litera, pero uno de ellos era 5 años mayor que el otro. Estaba entrado en la pubertad y con ello exigencias como su privacidad, quería su espacio, quería su propio cuarto. Al hermanito menor no le importaba dormir con el grande en la litera. Al fin y al cabo se sentía acompañado por la noche. Pero tuvieron que tomar el cuarto donde guardaban todas las cosas para vaciarlo y adaptarle una habitación. Al hermano mayor le compraron su propia cama y al chico, como premio de consolación, le dejaron tener la litera para él solo. Podía dormir en la cama de arriba, cosa que a un niño le emociona mucho. Le gusta poder verlo todo desde arriba, con su propia colcha. Pegaron la litera a una pared, improvisaron un cuarto humilde, pero muy bonito a la vista. Poco sabía este pequeño chico que lo que sería aquella noche vendría a ser la primera de una serie de eventos horribles en su vida. Había llegado de la escuela, había desempeñado su día normal y ya eran las 10 de la noche y se tenía que ir a dormir. El niño contempló su cuarto por primera vez en la oscuridad, estrecho y un poco enlongado. Su madre le dio el beso de las buenas noches. El chico se acomodó y se quedó en la oscuridad cuando la mano de la mujer bajó el switch de la luz. Este niño no sabe a qué hora se despierta. Debe ser tarde en la madrugada. Abre los ojos y no tarda mucho en saber que lo arrancó del sueño. Había algo con él en ese cuarto. Lo podía sentir. En la cama de abajo. La noche tiene muchos ruidos extraños. Maderas que crujen. Paredes que resuenan. Pero este ruido no era de la noche. Era legítimo. Porque algo lo estaba ocasionando. Ese ruido de las sábanas moviéndose. Sábanas moviendo en la cama de abajo. El corazón del niño empezó a latir cada vez más fuerte y empezó a sonar. ¿Será que mi hermano se habrá venido a dormir aquí? Él no se atrevía a asomar la cabeza por miedo. Algo muy profundo dentro de sí le decía que no lo hiciera. Tenía miedo porque era solo un chico, un niño. Pero no podía ver a su hermano. Él lo sabía en el fondo. ¿Será el gato? La puerta estaba cerrada. ¿Mis padres lo habrán dejado para pasar durante la noche? Pero el sonido de las sábanas moviéndose se hacía cada vez más fuerte y fuerte hasta un punto que el niño reconoció el sonido. El sonido de alguien quitándose las sábanas de encima y sentándose sobre la colcha. Rápidamente lo asoció con que fuera lo que fuera que estaba abajo. Sabía muy bien que él estaba despierto y estaba preparado para confrontarlo, cara a cara. El niño se tapó los ojos y empezó a gritar, con fuerzas. Y de repente escuchó el ruido del switch de la luz que venía del cuarto de los padres, la iluminación debajo de la rendija de la puerta, los pasos, las pisadas de sus papás. Sintió un gran alivio, pero horror, al saber que aquella cosa que estaba abajo no se había ido sino hasta el último segundo en que el papá abrió la puerta. La mamá le consoló, pero el niño por miedo, por sentido del ridículo, quizás, no les dijo lo que había pasado. No les dijo nada. Así que los padres asumieron que fue una pesadilla. Y muy para su alivio, la mamá se quedó a dormir con él en la cama de abajo.
Pasó el resto de la noche tranquilo. Al día siguiente, un sábado, habían venido los amigos del hermano mayor. Y junto con los amigos de su hermano, uno que otro niño para jugar. Estaban en el jardín jugando a la pelota, corriendo, jugando, conversando, haciendo las cosas de los niños, va. Pero este niño no estaba tranquilo. Levantó la mirada hacia la ventana de su nuevo cuarto. No se podía ver mucho por el reflejo del sol sobre el vidrio, pero sabía, para sus adentros, que lo estaba observando. Aquella cosa, aquel ente, lo miraba. Esto lo perturbó demasiado. Pero tienen que entender una cosa. ¿Ustedes pueden comprender cómo se sintió él cuando llegó la noche? Y con la noche, la hora de dormir. Ahí parado en el pasillo, mirando la puerta de su propio cuarto, con las manos muy juntitas y con los ojos más circunstanciales viendo la puerta, con una valentía enorme. El niño se fue a su cuarto y dejó abierta su puerta, lo más abierta posible. En una escena hermosa, pero a la vez triste, el pequeño trepó la litera y se arropó. No dijo nada cuando su papá llegó unos 40 minutos después, creyendo que el niño estaba dormido, y cerró la puerta, dejándolo en la oscuridad. No pudo dormir y se quedó hora tras hora mirando, hasta que entonces comenzó nuevamente. Su corazón dio un vuelco. Tenía la esperanza de que no pasara otra vez. Esta vez no fueron solo los sonidos de las sábanas de abajo, de una cama que él había visto vacía antes de irse a dormir. Esta vez, lo que fuera que estaba abajo estaba revolcándose, como si fuera un niño teniendo una rabieta. Daba vueltas de manera violenta y movía la litera de lado a lado. El niño estaba casi llorando, agarrándose con fuerza de su cama. Y quizás por no gastar perdigones o por pena, no llamó a sus padres. Toleró todo esto durante toda la noche. Amaneció y este fenómeno se detuvo. Pero esto ni siquiera se compara con lo que pasó en las noches siguientes. Pocos días después, la presencia de su cama no se contentó con simplemente moverse de manera violenta, porque el niño acostado sintió una especie de mano o algo muy parecido a una. Esta estaba intentando agarrarlo por debajo de la colcha. Algo estaba tratando de sobrepasar la colcha y había formado un bulto en su cama. Y comenzó a dar golpes desde abajo. El niño que se sienta, respira con fuerza. Había llorado bastante, sintiendo como aquella cosa daba puñetazos desde abajo, y en un ataque de rabia o de valor, le dio un golpe a su propia cama. ¡Qué gran error! Esto hizo que la cosa empeorara. Fue el momento en el que el niño escuchó que el espectro colocaba los pies en el suelo, que empezó a gritar. Sabía muy bien que el espectro quería verlo cara a cara. Nuevamente, alertados por los ruidos de su hijo, los padres llegan y asumen que fue una simple pesadilla. Por lo que otra vez, él no les dijo nada. El niño, toleró esto noche tras noche, hasta que llegó el fin de semana. Y en un acto de valentía y de mera inteligencia, el niño decide resolver sus problemas él solo, como un hombre independiente. Se coloca así como un pequeño vaquero, viendo la litera, con miedo, explorándola, casi de manera científica. Y entonces lo resuelve. Arranca la almohada de la cama de abajo, arranca las sábanas, quita la colcha
coloca sus cajas de juguete encima. Su intención era clara. No le iba a dar al espectro un lugar donde dormir esa noche. Así de simple. Así que improvisó su solución. Escondió la colcha, sábanas y almohadas en el closet. Qué lástima que no estaba nadie ahí para decirle a ese pobre niño que ese sería un gran error. El más grande error que pudo haber hecho. Llega la noche. Está impaciente, despierto, no se podía dormir. Pero nada sucedía. A pesar de que no veía ningún reloj, él ya tenía calculado, casi de manera biológica, el tiempo. Pero el espectro no aparecía. Así que, celebrando, se quedó dormido. Por ahí de la madrugada, se despierta. No se despertó por ningún ruido ni ningún golpe. El cuarto estaba en silencio. En silencio, pero no vaciló, porque el espectro estaba ahí. El niño arrugó el rostro y empezó a llorar, a temblar. Y se mordió los labios hasta hacerse casi daño, intentando no sollozar, porque el espectro estaba ahí, en su propia cama, detrás de él, como abrazándolo, como un niño abrazando un peluche. El niño supo de manera instintiva que era mejor hacerse el dormido. Él mismo no tenía ni idea si el espectro estaba durmiendo, esperando a que se durmiera, a que se moviera o hiciera algo. Pero nuevamente tuvo que hacer un esfuerzo increíble para soportarlo. El tiempo se hacía una eternidad, pero hora tras hora se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si salto? Si me caigo de la litera, no me importa romper una pierna. ¿Qué tal si salto, abro la puerta y salgo corriendo como pueda? Pero tenía miedo de hacerlo. ¿Qué tal si esa cosa era mucho más rápido que él? ¿Qué tal si esa cosa se tiraba también de la cama y lo agarraba antes de que él saliera del cuarto? El niño trató de levantar una de sus manos y la colocó encima de una de las manos del espectro. Tenía una mano horrenda, enorme y demacrada. Era como tocar las manos de una persona muy anciana y estaba muy frío. Intentó apartarla, deslizar el cuerpo fuera de su colcha, acercándose cada vez más al vacío de su litera, cuando de repente sintió un tirón. El niño se echó a llorar mientras que la mano de esa cosa se movía como una serpiente y lo apretaba contra sí, y sentía una cabeza enorme y fría en medio de su cuello, levantándose lentamente para colocarse en el campo de visión del chico. El niño cierra sus ojos, pero entonces comprendió que afuera estaba amaneciendo y aquella cosa empezó a jalarlo cada vez más. Y entre más lo jalaba, el chico más sentía su espalda y la parte posterior de sus piernas más fría. Lo entendió. El espectro salía de la pared. Conforme estaba amaneciendo, estaba tratando de llevárselo a través de la pared. Quién sabrá a qué dimensión o a qué mundo o qué va. Hasta que el niño, con todas sus fuerzas, se agarra de una parte de la litera, abrazándose, aferrándose a ella. Era una pelea continua. Espectro tratándose de llevar al chico consigo y el niño abrazando a la litera. El niño entendió perfectamente que tenía que aguantar hasta que el sol saliera. Sentía los pies helados hasta que el punto que él, como niño, creyó que los iba a perder. Y sabía por qué estaban helados. Porque tenía la mitad del cuerpo en aquella otra dimensión, en aquel otro mundo. Se agarró incansablemente hasta que triunfó. Cayó sobre su propia colcha. Había sobrevivido a la noche. Lo más extraordinario no es esto. Lo más extraordinario es que durante el día, él mismo tomó una solución. Se hizo el enfermo. No fue al colegio. Dedicó toda la mañana a empujar la litera fuera de esa pared, hasta colocarla en el centro de la habitación.
Cada noche él sabía que el espectro estaba ahí, mirándolo con rabia, pero es que ya no lo podía alcanzar. Pasó un año y este espectacular y admirable niño cambia de cuarto. Sus papás decidieron que no necesitaban un cuarto tan grande. Tomaron el cuarto del niño. Lo extraño es que la pareja nunca reportó que había un espectro o algo, o por lo menos nunca se lo confesó a los niños. Pero ¿saben lo curioso? Y es que después de dormir ahí varias noches, después de una semana, de manera misteriosa, los papás decidieron mudarse de aquella casa. Esta historia sucedió en Canadá en el año 2004 y se le conoce como uno de los casos paranormales más trágicos y horrendos de los que se tiene registro. Todo ocurrió con una madre soltera que se mudó junto a sus 2 hijos a una casa humilde, porque ya no podían continuar pagando las deudas de la antigua propiedad. Así que en esa humilde hogar planeaban vivir una mejor vida. Todo iba relativamente bien hasta que un día, una noche mejor dicho, las cosas empeoran para esta pobre familia cuando el hijo mayor de 15 años grita durante la madrugada. Esto causa que el hermano menor y la madre se despierten. La madre va al cuarto y le pregunta a su hijo qué es lo que le pasa. A lo que el pobre chico, llorando y aterrado, le dice: vi algo en el cuarto. No te puedo escribir, pero era horrible. Lo que dijo el hermano no era tan descabellado, ya que el hermano menor, al ir al baño, nota que tiene un gran moretón en el estómago. Y la madre, al ver esto, se pregunta cómo pudo haberse hecho en su cama, haciendo que comienza a pensar que algo raro ocurre ahí en esa propiedad. Esto no fue sino el principio de una serie de ocurrencias horribles para esta pobre familia. La licuadora se encendía sola, las puertas se abrían y cerraban. Muchos podrán decir que era la brisa, pero es que en Canadá, en los inviernos que ocurren ahí en ese país, es muy poco probable que haya ventanas abiertas durante aquella época del año. Además, la mayoría de las puertas que se abrían eran del closet, lo que descarta cualquier señal del viento. Todo esto ocurría mientras nadie miraba, así que lo que parecía que era un poltergeist travieso, con el poco tiempo se declaró como un ente maligno, ya que los niños todos los días amanecían con heridas y moretones. Esto hizo que los maestros comenzaran a dudar de la propia madre, la cual empezó a desesperarse. Ya no tenía ningún padres al cual deshogarse. No tenía un marido el cual la ayudara a consolarla. Estaba por su cuenta. Después de estos moretones, comenzaron a escucharse pasos por los pasillos. La madre, que más enojada que asustada, salía de su cuarto y encendía las luces para confrontar al ente maligno, porque se estaba metiendo con sus hijos. Pero apenas se encendía la luz, el ente desaparecía. Lo que más enojaba a la pobre mujer era escuchar cómo esa ente maligno no iba a su cuarto, sino que doblaba hacia el cuarto de los niños. Así que la madre hizo que los niños durmieran con ella para evitar estas agresiones. Y así ocurrió por semanas. Pero este ente siempre sacaba nuevas maneras de atormentar a esta pobre familia, porque parecía que cada vez era más personal lo que tenía ese ente contra esa pobre familia.
y ahora parecía que estaba en el cuarto de baño. Una noche, la madre se despierta aterrorizada, pues creía que esa cosa estaba viéndola desde la puerta entreabierta de su cuarto. Así que encendió la luz, aguantó su desesperación, pues sabía que si ella se volvía loca en esos momentos no sería bueno para sus hijos. La salud de esa pobre familia, la salud no solo física, sino mental de esa pobre familia se deterioraba por todo esto que ocurría. Todo culminó cuando aquel pobre chico de 15 años se suicidó. La madre, de no haber sido porque todavía quedaba su hijo menor, hubiera tomado su vida allí mismo, con el mismo objeto que utilizó su vida para arrebatarse la vida. Pero antes de morir, el niño dejó una nota de suicidio y la cámara fotográfica sobre ella. La nota decía, con letras temblorosas que indicaban que le costaba escribir al pobre chico, al pobre niño. Esta nota decía, mamá, lo tengo, le tomé una foto. Después de leer esto, la madre tomó al hijo menor, arregló el papeleo y dejaron esa casa. Para nuestra fortuna, la madre y el hijo se recuperaron y siguen viviendo en una casa humilde. Esta historia es conocida como un caso real en Canadá.